Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias que os van a encantar. Jan Llama nos ha lanzado una sorpresa, nos viene avisando desde las 2 de la tarde. Ya la ha lanzado, lo traigo dentro de este vídeo. Estaremos hablando sobre varios actores más dentro como Burak Özçivit, Ibrahim Çelikol, Birce Akalay, varios actores dentro del vídeo, así que quedaros al final para conocer todos los detalles. Dale like, suscríbete si me escuchas por primera vez, comparte el vídeo y comenzamos. Vamos con Barış Arduç porque en su cuenta de Instagram puso una imagen. Dicen que después de muchos reclamos de los fanáticos porque no aparecía en las imágenes, pues Barış decidió no aparecer una vez más en las fotos de Gucep y ahora pues ha decidido aparecer en las historias. Dicen que publicó estas historias en Instagram para demostrar que estaba allí, que todo estaba bien con su esposa, que todo estaba bien. Que decidió publicarlas, por eso están diciendo por las noticias. Eso es lo que dicen. Como sabemos, los fanáticos de Barış, pues siempre han querido verle activo en las redes sociales, pero él no es de esa gente. Y ahora ha decidido publicar esta imagen, pero yo para mi opinión no pienso que lo haya hecho pues por la gente. Creo que lo ha hecho pues porque le ha salido de él, pero bueno. Lo importante es que le hemos visto que está bien, que todo va bien entre ellos y es lo importante. Vamos con Birce Akalay y Ibrahim Çelikol, que nos salieron últimas noticias y os la voy a traer aquí y os voy a dar estos detalles que están saliendo. Birce en su cuenta de Instagram publicó imágenes de nuevo, se fueron a unas segundas vacaciones de verano los dos juntos. Y de todo esto estuvieron hablando en un programa de Turquía, ¿vale? Que se habla pues de los actores, que ya os lo he traído varias veces, y dicen que después de Bodrum decidieron ir a las montañas, en las montañas de Kaz. Dicen que el último papel de los dos trabajando juntos, que fue en Kuz Ukusu, y hablaron mucho sobre los dos. ¿Creen que hay algo entre los dos? ¿Creen que no es amistad? ¿Creen que hay algo entre ellos, que hay algo más que una amistad? Y recuerdan el cumpleaños de Ibrahim Çelikol. Hablan también de ese tema. Dicen que Birce le hizo una declaración en Instagram. Además, yo la traje por el canal, eso sí, es cierto. ¿Vale? Estuve hablando de esa declaración y estuvieron comentando sobre esto, que su declaración fue un poco descortés, porque Ibrahim estaba casado, aunque había muchos rumores de separación de su matrimonio con Mirre, pero oficialmente los dos estaban todavía casados en ese tiempo. Esto sucedió en febrero y 2 meses después Ibrahim se separó oficialmente de Mirre. También hablaron sobre Kuz Ukusu, estuvieron diciendo también que Ibrahim participó en esta serie a pedido de Birce Akalay, ella es la protagonista y su participación en su personaje fue su pedido y eso fue que lo pidió ella y que por eso participó. Todo esto estuvieron hablando, ¿vale? En ese programa y que habría exigido que Ibrahim participara en la serie junto a ella. Y para los presentadores, Birce tiene algo que ver con el final del matrimonio de Mirre y Ibrahim Çelikol. Siempre ya sabemos que ellos pues hablan de todas estas cosas y a pesar de que los dos aseguran que solo son amigos, la última vez Birce Akalay habló con los paparazzi y repitió varias veces que los dos son solo amigos, dijo que era su mejor amigo, que se llevaban muy bien, que tenían una hermosa amistad y citaron la declaración de la ex de Ibrahim y su ex esposa lo criticó porque se iba de Mirre y hablaron mucho de este tema, mucho, sobre todo la relación de declaración de cumpleaños de Birce y que le hizo a Ibrahim Çelikol. Todo esto es lo que se ha estado hablando. Y hay un tema que estuvieron hablando y es el primo de Gökhan, es parte del elenco del programa, ¿vale? Y ella dijo que Gökhan y Nesrin decidieron separarse porque había un desacuerdo entre su familia sobre el matrimonio y las familias estarían pensando que su matrimonio era inapropiado. Además, había muchas diferencias entre los dos con respecto al ego. Ella dijo que Nesrin es ese tipo de mujer que cuando quiere algo tiene que ser a su manera. Y ella dijo que Gökhan también era igual, por eso siempre había un desacuerdo entre ellos dos. Ella cree que si los dos realmente se amaran y si los dos estuvieran tan enamorados, se enfrentarían a sus familias como lo hizo Kıvanç en su boda. También dijeron que la familia de Kıvanç no aceptaba a su esposa,
porque era un poco mayor que él. Y después de unos años, la familia la aceptó, pero decían de que Ki-Bang enfrentó a su familia para luchar por su amor, pero Gokhan no hizo tal cosa. Creen que lo hizo porque no debería amar tanto a Nesrin y que concluyeron este asunto diciendo que no creen en una relación entre ambos, en una reconciliación, pero ellos no hay marcha atrás en su relación. Eso es lo que estuvieron comentando por las noticias y yo pues os lo traigo aquí. Vamos con Burak Ozhivit, porque el tema de Burak Ozhivit en Rusia todavía no ha terminado. El paso de Burak por Rusia está dando sus frutos hasta ahora y seguirá dándolo, ¿vale? Se sigue comentando por ahí, es una locura. Y los medios quieren meter vivo este tema. Están llamando a la gente a dar su opinión sobre el programa en relación a su participación en ese evento. Dijeron que su participación no fue de buena, porque dejó embarazada a su esposa, porque dejó a su hijo pequeño, y no me parece bien que estén diciendo esas cosas. Decían que le habían pagado para cenar con mujeres, ya os lo estuve diciendo. Dijeron que no era eso y que era la apertura de un restaurante. Y hoy ese tema ha cambiado. Dijeron que su participación no fue una apertura. Dijeron que en realidad fue invitado a cenar y unirse a las mesas de algunas personas y que el evento se trató solo de eso. Era un invitado especial y cenaba con gente que no conocía. Por eso decían que le pagaban por cenar con mujeres. Se tomó algunas fotos con algunas mujeres y algunas de estas, según ellas, eran modelos para revistas de hombres. Y ahí es cuando han complicado todo. Fue entonces cuando empezaron las críticas hacia Burak Ozhivit. Invitaron a una persona que dijo cuál era su salario y cuánto ganaba por episodio. Y que no había necesidad económica de que Burak hubiera ido a Rusia a cenar con mujeres. Y que eso era absurdo y que no era nada, la cual era una falta de respeto a su esposa, que su esposa está embarazada y que dejó solo a su pequeño. ¿Y desde cuándo salió este tema? Que fue desde el fin de semana en adelante. Todos los días en el programa hablan de eso, por eso creo que todavía van a hablar mucho más. Sobre Can Yaman, dijeron, no vimos a Can Yaman participar en este tipo de eventos en Italia. Él no participó en ningún evento de este tipo que le pagara para cenar con mujeres modelos. Es un hombre casado, él tiene un hijo, Can Yaman está soltero. Bueno, todas estas cosas es lo que estaban haciendo a favor de Can Yaman, pero faltando el respeto y hablando mal de Burak Ozhivit, y eso no me pareció para nada bien. Pero bueno, a ver si terminan de una vez. Vamos con los siguientes. Porque los siguientes os voy a hablar de un tema que se está hablando también por las últimas noticias, ¿vale? Se trata de Can, lo habían visto en una gasolinera con su moto y su novia. Su novia hasta ese momento era Zeynep, ¿vale? Y cuando vieron a los paparazzis, pues se fueron corriendo y no querían parar para hablar. Ellos no querían, simplemente salieron corriendo y no querían pararse. Incluso se puede ver en la imagen que ella gira la cara. Y en los periódicos y en las noticias se centraron de que esta chica no es su novia, no es Zeynep. El nombre de esta chica es Burcu Denizer, ¿vale? Y es la exnovia del amigo de Can. Pero hasta entonces Can estaba con Zeynep. Está bien, podrían haber terminado. Pero esta chica, Burcu, rompió hace solo 20 días con el amigo de Can. El amigo de Can se llama Doruk Tirman. Os lo comparto también. Los dos que eran amigos personales ya no lo son. Ya no se siguen en Instagram. Intercambiaron un follo y Can está siendo acusado de apuñalar a su amigo en la espalda con un cuchillo. Todo esto que se está hablando me está pareciendo alucinante. En las noticias, como os estoy trayendo aquí, ya se habla de Can el traidor, envuelto en escándalo amoroso, ya se está hablando de todos estos títulos. Os lo estoy hablando en este vídeo, es todo lo que me está saliendo. Y hay una foto que muestra a los dos, a Can y Burcu, que es esta que la estoy compartiendo aquí. Otra amistad que termina por culpa de una relación. En fin, todo es un lío. Yo espero que hayáis disfrutado de estos actores. No te vayas, que vamos con Can Yaman. Y aquí llega lo bueno, lo que todas esperábamos. Resulta que hoy Can Yaman a las 2 de la tarde nos comparte esta imagen donde dice: hoy a las 3 tenemos una sorpresa para ti, nos vemos pronto. Y nos sale con esto. Nos comparte el tráiler de Viola como el mar. Ogni cosa è potente. Ciao. Ispettore, buongiorno.
a través de las historias. Os lo pongo para que escuchéis un poquito. Y nos comparte esta imagen, donde nos dice: espero que disfrutes del tráiler, escribe comentarios para que puedas leerlos. Siempre es agradable escuchar tu apoyo y cariño. Eso es lo que nos pone Jan Yaman. Me ha enamorado, me ha encantado y espero que lo disfrutéis al máximo. Ahora os pido que por favor compartáis este vídeo por todos los lados, dale like, suscríbete, no olvides tu comentario, activado la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.